Muy buenas tardes, chicos. Hoy día Profesor es 03 Eduardo Lobos, es del... María Paz Lobos. Ok, Violeta, 0306 del 2021, día jueves, ¿cierto? De la primera semana de junio ya. Queda menos tiempo para nuestras vacaciones de invierno, ¿cierto? Y para que puedan descansar y poder recargar energías para el segundo semestre. Chiquillos, hoy día vamos a ampliar un poquito más el objetivo tratado en clases anteriores sobre el plano cartesiano, ¿cierto? Y vamos a ver hoy día figuras dentro del plano cartesiano. Hemos visto segmentos, líneas, ¿cierto? Pero todavía no vemos lo que es figura en el plano cartesiano. Obviamente no es muy complejo de comprender, pero sí hay que pasarle una pincelada y lo vamos a tratar más bien con un trabajo, con nota que les voy a mandar para que lo realicen en su hogar, ¿cierto? Después me lo puedan mandar vía Classroom. Ya, hoy día hacemos la explicación general, vamos a hacer un pequeño resumen y una explicación de lo que hemos estado viendo, algunos ejemplos, ¿cierto? Y vamos a tener un pequeño videíto que nos va a explicar más o menos lo que consiste las figuras geométricas o figuras de otro índole dentro del plano cartesiano, ¿ya? Partimos entonces, para eso nos vamos a apoyar con nuestra presentación, chicos. Obviamente, como de costumbre, me avisan si es que se ve bien, si hay algún problema. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Bien, muchas gracias. Ya, ahí estamos, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, figuras en el plano cartesiano. Quinto yo básico, matemática, clase virtual 3 del 6 del 2021. Mi nombre, David González, ¿cierto? Profesor de matemática, Colegio Inglés San Luis Gonzaga, ¿cierto? Faltó ahí algo, la sede Cordillera. El objetivo de aprendizaje que hemos trabajado hasta últimas clases es el OA16, que habla de identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas sus coordenadas en números naturales, ¿cierto? Y el objetivo de la clase de hoy día es identificar y dibujar figuras en el primer cuadrante del plano cartesiano, obviamente dadas sus coordenadas en números naturales. Vamos a tener que recordar antes de entrar de lleno con este objetivo de la clase, ¿ya? Entonces debemos entender qué es un segmento en el plano cartesiano. Debemos recordar qué es un segmento en nuestro plano cartesiano. Y como dice ahí en nuestra presentación, entenderemos que un segmento, ¿cierto? Será la distancia que existe entre dos coordenadas y la denotaremos con sus letras correspondientes con una línea arribita de ellas. Como aparece ahí en amarillito, chicos, dice AB con una línea arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Esa línea que está arribita de la A y la B significa, es como que si dijera segmento. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, ¿ya? Y para eso también debemos entender, chicos, que las coordenadas, cuando yo trabajo con coordenadas, yo les pongo una letra, ¿cierto? Tenemos la coordenada A y a su vez tenemos la coordenada B. ¿Qué es el segmento entonces? El segmento lo vamos a entender como la distancia que existe entre A y B. Y esto se va a determinar entonces que AB es un segmento. ¿Cómo lo representa en la figura que está, o sea, en la representación que está ahí? Entonces tendremos el segmento dentro de un plano cartesiano como la distancia entre la coordenada A y la coordenada B. Ahora, vamos un poquito más allá. Si yo hablo de coordenada A, la coordenada A tiene un valor, ¿cierto? Que aquí no sale reflejado. Pero yo digo que la coordenada A es 2, es a 3. ¿Por qué? Porque está ubicada en el eje X en el 2 y en el eje Y en el 3. Y la coordenada B, la vamos a colocar aquí, ¿cierto? La coordenada B tiene un valor de 8 en el eje X y tiene una coordenada 6 en el eje Y. Sería ¿Cierto? 8,6. 8,6. ¿Cierto? Entendiendo entonces eso, ¿a qué se refiere con las coordenadas?
¿cierto? Estamos en condiciones de seguir avanzando, ¿cierto? Entendiendo que es un segmento también y cómo puedo representar estas coordenadas y poder entender en sí a qué se habla cuando se dice segmento, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora, ¿podemos medir estos segmentos, chicos? ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí se pueden medir, ¿cierto? Pero debemos tener súper claro una cosa, que cuando yo mido los segmentos, ¿cierto? Tengo dos opciones para medir, o tengo dos instancias para poder medir dentro de un plano cartesiano, ¿cierto? Como dice ahí, recuerda que sí se pueden medir los segmentos en el plano cartesiano, siempre y cuando se encuentren de manera horizontal o vertical, lo podremos medir solo contando las cuadrículas que separan nuestras coordenadas. Para segmentos que son diagonales, necesitamos utilizar fórmulas las cuales se verán en años posteriores, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, la diapo anterior nos mostraba un segmento que estaba de manera diagonal, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Por ejemplo, este que estaba en la diapo anterior. Sí, antes había Estaba en diagonal, ¿cierto? Este segmento que está en diagonal, yo no lo puedo medir contando las cuadrículas. ¿Por qué? Porque está en diagonal. Necesito una fórmula distinta para poder descubrir la distancia, ¿cierto?, que tiene este segmento. Pero a diferencia de esta que se presenta aquí, ¿cierto?, que es una figura, ¿cierto?, es una figura que está representada dentro de un plano cartesiano, ¿cierto?, pero sus líneas son de manera horizontal y de manera vertical. ¿Ya? Entonces, se asume que cuando trabajamos en una hoja bilimetrada, estos tienen valores que van a estar establecidos o que yo se los puedo dar. ¿Ya? Nosotros en las clases anteriores determinamos, ¿cierto?, que las distancias que iban a ir ahí iba a ser 1 centímetro, ¿cierto? Entonces, puedo determinar los segmentos dentro que están dibujando esta figura. Por ejemplo, es el segmento que va desde el vértice D al vértice E, ¿cierto? Lo puedo anotar, entonces, de E, segmento, ¿cierto? Tiene un valor de 3 centímetros. de 3 centímetros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una distancia de 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa con el Que segmento? cada cuadrado vale 1 centímetro. Exacto. Ojo que el valor de los cuadraditos se lo puedo determinar yo, no necesariamente tiene que ser 1 centímetro. Por Eso le iba a ejemplo, preguntar si por se podía hacer como ejemplo, metros o kilómetros. exactamente. Por ejemplo, vamos a cambiar nuestra unidad de medida. Chiquillos, vamos a cambiar nuestra unidad de medida y ahora no va a ser centímetro, vamos a borrar el centímetro y ese cuadradito ahora va a tener un valor distinto y se va a tener un valor de 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, el segmento EF, con esa relación de 1 kilómetro, 4 kilómetros. serían 4 kilómetros, ¿se dan cuenta o no? Y es más, chicos, esto puede seguir cambiando. Por ejemplo, vamos a borrar para que no se vea tan feito esta cosa que está aquí. Eso, ahí, ¿cierto? Y vamos a volver a anotar. 5 nanómetros. ¿No? Y lo vamos a colocar, por ejemplo, ya no va a valer 1 kilómetro, sino que de ahí a ahí yo digo que vale 5 metros. ¿Ya? Entonces, el segmento que va de B a C. Son 10 metros. 10 metros. Bien, se dan cuenta la relación que yo puedo Fácil. tener de B a C. Entonces serían 10 metros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ahí a ahí le estamos dando una condición. Y esa condición se la puede dar el profesor Ser 30 kilómetros. o se la pueden dar ustedes. ¿Cómo, Violeta? Violeta. Algo me dijo. Ya, pero siguiendo esa condición, ¿cómo será el segmento que va de Se lo puse en el... de A a F? Profesor, yo se lo puse en el chat. Ya, de A Es de a 25, F. ¿no?
No sé cuántas son, a ver, 1, 2, Es de 3, 4, 25, 5. Es de 25 metros, Es 5 por 5. exacto, es de 25 metros, muy bien. Se dieron cuenta, ¿no? Que yo dentro del plano cartesiano puedo hacer distintas cosas que me van a ir a mí dando información y podemos ir representando distintos tipos de figuras y poder medir. Ahora, importante, muy importante, listo que hay grabadito, ¿cierto? Que yo lo puedo hacer siempre y cuando estén de manera horizontal y de manera vertical, ¿cierto? Que lo acabo de marcar ahí. Porque si están de manera diagonal, ¿qué es lo que pasa? Necesito una fórmula Otra distinta fórmula. y que eso se ve más adelante, ¿ya? Muy bien, chicos, me encantan, son secos. Sigamos entonces en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Y la siguiente diapositiva nos dice, y vamos a ver un pequeño videíto, ¿ya? Tomen atención, por favor, en silencio, no activen el micrófono para preguntar nada. Sé que William está entrando recién a la clase. William, solamente hemos hecho un repaso sobre segmentos, ¿cierto? Y puntos dentro del plano cartesiano. Lo que vamos a entrar de lleno hoy día es el tema de figuras dentro del plano cartesiano, ¿ya? Y trata de orientarte ahora con el videíto que vamos a ver. Ya, chicos, nos fuimos entonces, ¿cierto? Hola a todos. Ahora vamos a identificar figuras geométricas en el plano cartesiano dadas sus coordenadas en números naturales. Si no recuerdan lo que son números naturales, pueden ver los videos de ayuda después de la clase. Pueden dibujar las figuras que quieran de 2 dimensiones en el plano. ¡Qué entretenido! Si voy siguiendo las coordenadas y fijando puntos en el plano, los que puedo identificar como pares ordenados, me permite dibujar cosas tales como una casita o un trencito, y siempre voy a poder saber en qué lugar del plano cartesiano se encuentran. Este es el primer cuadrante del plano cartesiano con medida en números naturales. Por favor, cada uno proponga una figura geométrica que quiera ubicar en el plano. Señorita Paola, yo quiero hacer un cuadrado. Voy a ir marcando con un punto los vértices del cuadrado que me pide Juanita, perdón, Yolita. Entonces, empecemos escribiendo el punto que llamaremos A, que se encuentra en el número 1 del eje X y el número 4 del eje Y, y que se escribe 1,4. El número del eje X siempre se escribe primero. El punto B es el 3,0. El punto C es el 7 y... ¿Yolita? 2, señorita. Bien, Yolita. Y se escribe 7,2. Y finalmente, D, el 5,6. Y así dejamos señalados los vértices del cuadrado de Yolita. Profesora, yo quiero hacer un triángulo. Voy a ir marcando con puntos los vértices del triángulo que me pide Diego. Entonces, empecemos a escribir el punto que llamaremos A nuevamente y que se encuentra en el número 0 del eje X y el número 0 del eje y que se escribe 0,0. El punto B es el 6,0, escrito abre paréntesis 6,0, cierra paréntesis 6,0. ¿Y el punto C, cómo se escribe, Diego? Paréntesis, el 6,4, cerrar paréntesis. Excelente, Diego. Y así dejamos señalados los vértices del triángulo. Profesora, yo quiero hacer un rectángulo. Voy a ir marcando los vértices del rectángulo que me pide Rodrigo. Entonces, empecemos escribiendo el punto A, que se encuentra en el número 2 del eje X, y el número 2 nuevamente del eje y que se escribe 2,2. Acuérdense que el número del eje X siempre se escribe primero. El punto B es el 8,2. El punto C es el 8,5. Y finalmente, D, el 2,5. Y así dejamos señalados los vértices del rectángulo.
Para seguir ubicando figuras en el plano cartesiano, deben repasar todas las figuras geométricas que han aprendido y así lo harán sin dificultad. Por ejemplo, el rectángulo, el cuadrado, el triángulo y otros. Teniendo conocimiento de cómo fijar o encontrar puntos en el plano cartesiano y sabiendo las distintas figuras geométricas, estarás en perfectas condiciones de ubicarlas en el primer cuadrante del plano cartesiano. Debes hacer una lista de 4 figuras geométricas distintas de las ya usadas y ubicarlas en el plano cartesiano. Nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de rectas. Ya chicos, ahora sí, ya vimos el video, ¿cierto? El video nos explicaba a nosotros qué pasaba cuando queríamos representar figuras dentro de nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Pero yo sé que el quinto básico puede más allá que solamente representar un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, ¿cierto? Sino que más bien era un video explicativo de cómo tenía que hacerlo, ¿cierto? Entender que es un segmento, entender que es un vértice, ¿cierto? Y cómo los podemos unir para que vayan formando distintas figuras geométricas. Entonces lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a presentar, son como 3 o 4 ejemplos, los cuales se pueden hacer dentro de un plano cartesiano, y ya ahí vamos a ir finalizando la clase con la entrega de la actividad que se van a llevar para su casita, y que va a ser con nota correspondiente a la nota número 3, ya del semestre. Entonces uno de los primeros ejemplos que les quiero mostrar es el siguiente. Por ejemplo, entre un plano cartesiano podemos hacer un corazón, ¿ya? Si se dan cuenta hay un corazón ahí, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya, y ese corazón, como ustedes lo ya pudieron haber notado, obviamente tiene coordenadas, ¿cierto? Y debo entender, ¿cierto? Que este va a ser el eje Y, y el que tengo acá abajo va a ser el eje X, ¿cierto? Ahora, si yo preguntara por esta parte que estoy marcando, ¿qué coordenada sería? 8,11. Y le voy a poner A, ¿cierto? Coordenada A sería, entonces, abro paréntesis, 8,11, ¿cierto? Y ahí ya tengo una coordenada, ¿cierto? Y le vamos a poner aquí esta otra. Esta que está acá abajito le voy a poner coordenada B. ¿Qué me puede decir cuál es la coordenada B? 1,8. 8,1. Exacto. 8,1. Exacto, aquí es muy importante el orden. Escuché por ahí 1,8. No, primero el eje X, chicos, 8, y después el eje Y, que es el 1, ¿cierto? Y si hablamos entonces, chicos, de la coordenada que, por ejemplo, que está aquí al ladito, se la voy a marcar también encimita de esa que está aquí. Vamos a ponerle coordenada C. 15,8. 15,8. 15,8, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta que ya sabemos que un vértice se puede ir juntando con otro vértice, ¿cierto? Y va a formar un segmento el que estoy demarcando ahí, ¿cierto? Y si yo junto hartos segmentos, puedo ir formando cualquier figura geométrica. Obviamente son figuras geométricas que tienen trazos rectos, ¿ya? O diagonales. ¿Ya? No vamos a utilizar líneas curvas acá, ¿cierto? Porque estamos trabajando en 2D. ¿Ya? Podemos tener ese ejemplo y también podemos tener otros ejemplos, chicos, como el que viene aquí a continuación. Miren. Podemos tener una casa. Miren. Esa casa, de igual manera como el corazón anterior, está confeccionado por distintos tipos de coordenadas, ¿cierto? Hay muchas coordenadas dentro de este dibujo y también está ubicado dentro de un plano cartesiano, y volver a entender que está ubicado en el primer cuadrante, ¿cierto? Miren este otro ejemplo que tengo acá. Un conejo. Miren la habilidad que tienen algunos para poder crear esta figura, ¿cierto? Esto es un conejito, ¿se dan cuenta, no? Importante, no necesariamente las coordenadas tienen que estar unidas todas entre sí. Si se dan cuenta, aquí esta coordenada, o sea, este conjunto de coordenadas que corresponde al ojo, ¿cierto? No está junto con el resto del cuerpo de las coordenadas. Entonces,
No necesariamente, si yo creo una figura, tiene que estar compuesta con la unión de todas sus coordenadas. Bueno, entender súper bien eso, chicos, por favor, ¿ya? Porque después les va a tocar a ustedes. Miren esta otra, un helicóptero, muy buena. Este me gustó mucho a mí. Sí, se ¿Ya? nota clarísimo. Se nota clarísimo, ¿cierto? Está muy bueno este ejemplo, se dieron cuenta, ¿no? Ya, el detalle del tren de aterrizaje, ¿cierto? El detalle también de las hélices y de todo lo que conlleva la confección de un tren, ¿cierto? Y la utilización también del primer cuadrante en nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Y esto cumple la misma función, chicos, ¿cierto? De ir colocando coordenadas e ir uniendo. Profesor, le tengo una pregunta. ¿Quién es? En un plano, la violeta, en un plano cartesiano, además de saber que podemos medir los segmentos, podemos crear como la pregunta de Vamos, de Violeta, tú Franco puedes. Hernández. ¿Se puede hacer un círculo en un plano cartesiano? En un plano cartesiano, si ocupamos línea oblicua, de hecho sí, de hecho un círculo, chicos, de hecho un círculo, si tú lo analizas, ¿ya? O cualquier figura geométrica, o cualquier línea, es la unión de muchas coordenadas chiquititas juntitas entre sí que forman la figura geométrica, ¿cierto? Ahora, nosotros estamos trabajando con coordenadas que son como o sea, con cuadrículas. Cuidado con el audio, chicos, por favor. Ya estamos trabajando con coordenadas donde son de 1 centímetro más o menos, ¿cierto? Por eso los dibujos salen más o menos como Minecraft, ¿cierto? Pero si yo trabajara con un plano cartesiano mucho más chiquitito, mucho más reducido, así, obviamente cualquier figura que yo dibuje, sea circular, cuadrada, en diagonal, rectangular, está dentro de un plano cartesiano y sí se puede colocar. Pero obviamente para el ojo humano sería muy difícil y eso se hace con programas ya sofisticados, ¿ya? Para que lo puedan ir entendiendo ustedes. Por ejemplo, hay uno que se llama GeoGebra, ¿ya? Que lo pueden utilizar, es muy bueno, ¿ya? Ahora, el otro ejemplo que tenemos acá, chicos, se me pasó. Bueno, había otro más que era como un osito, ¿ya? Pero nos vamos a ir directamente a lo que es la explicación de nuestra actividad, nota número 3, porque necesito darle tiempo a esto para que puedan entender cómo hay que hacerlo, ¿ya? Y aquí, por favor, en silencio me toman mucha atención a lo que yo vamos a conversar hoy día. Bien, el trabajo con nota número 3 significa crear una figura en el plano cartesiano utilizando solo el primer cuadrante, o sea, como los ejemplos que yo acabo de presentar. Obviamente esto queda a criterio de ustedes, la figura que quieran crear, pero tiene algunos requisitos, ¿ya? Primero son los materiales. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar hoja milimetrada. ¿La conocen? No. ¿No? Ya, la vamos a ver después que yo pregunte todo esto que está acá, o que yo lea todo esto que está acá. De no tener hoja milimetrada, pueden ocupar una hoja de cuaderno, ¿ya? No hay problema. Lápiz grafito y lápiz de color, goma, regla. Esos son los materiales que van a utilizar. Ahora, las instrucciones son súper importantes. En la hoja milimetrada debe realizar un dibujo cualquiera, opción de cada estudiante, lo que yo acababa de decir, ¿cierto? Como yo lo mostré anteriormente, ¿cierto? Aquí habían unos ejemplos donde estaba el helicóptero, el conejo, la casa, un corazón, ¿cierto? Ustedes aquí activen su mente, ¿cierto? Activen su creatividad y están en su derecho de dibujar cualquier cosa que ustedes quieran, siempre y cuando cumpliendo con los requisitos que vienen a continuación. ¿Qué es lo que debe tener? Importante, mínimo 15 coordenadas y máximo 25 coordenadas. ¿A qué me refiero con las coordenadas? Déjame terminar y ahí vamos a contestar todo. Cuando yo hablo de coordenadas mínimo, máximo, ya aquí el helicóptero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, me faltó la negra. 31, 33. 32 y 33. El helicóptero tiene 33 coordenadas para poder hacerlo. Le faltó la cabina. ¡Oh, la cabina! 33, 34, 35, 36. 37 entonces son. Ya, tiene 37 coordenadas, ¿cierto? Entonces tiene 37 coordenadas, ¿cierto? Lo que yo le estoy pidiendo a usted es que confeccionen una figura geométrica, o sea, o una figura, ¿cierto? Que tenga entre 15, 25 o sea, 15 y 25. entre 15 y 25 coordenadas. El ¿ya? helicóptero rompe la ley del profesor. Exactamente. Ahora, si llegamos a un consenso entre todos los que estamos acá, que son 22, y me dicen, tío, ¿podemos hacerla de más coordenadas? ¿Quieren que amplíe el máximo? ¿Lo dejamos en 35 el máximo? ¿En 40 el máximo? 35 yo creo. 40. 39. En 39. 40. Dejémoslo en 40, ¿ya? Mínimo, Ya, 40. ya, mínimo 15 y máximo entonces serían 40. 40, ¿cierto? Ya, entonces, entendiendo que van a ser mínimo 15, máxima 40 coordenadas. Yo esto después lo actualizo en Classroom, ¿ya? Ahí les voy a mandar la Profe, actividad. y otra cosa le quería decir, ¿lo podemos hacer casi como si fuera un círculo o algo así, o tiene que ser así o sí con las coordenadas? Sí o línea. sí con las coordenadas con línea. Yo lo acabo Ah, de ya, decir, tiene que ser líneas diagonales, rectas o no. Ahora, Lógicamente el nombre de cada coordenada abajo y abajo la lista A tiene tantas coordenadas, es de tal y cual. no te entendí, Damián. Bueno, miren, entonces tenemos que va a ser aquí mínimo 15, máximo 40, ¿cierto? Ya, esto va a tener un puntaje. Y ese puntaje va a ser igual a cumplir esa regla, van a tener 5 puntos, ¿ya? La segunda dice anotar el listado de coordenadas. Muy importante. O sea, cada coordenada tiene que estar asociada con anotar este listado de coordenadas y eso va a tener también 5 puntos, ¿ya? Y tenemos otro, miren acá, marcar los segmentos horizontales de color rojo. Y esto va a tener un valor de 5 puntos. Marcar los segmentos verticales de color Todas azul. las debe contener, vale 5 puntos, 5 ¿no? puntos. Y lo último, marcar las diagonales, si es que existieran, de color verde, 5 puntos, ¿ya? En total, mi trabajo tiene un valor de 25 puntos que corresponde a la nota 7. Profe, Esto me refería, profesor, algo así. profe, Anoto las coordenadas y pongo acá abajo. Esto sí. profesor, Y ahora vamos a explicar cómo tiene que estar el formato de lo que yo voy a, cómo yo lo voy a pedir, ¿ya? pero profe, te quería preguntar, Gael, diga. ¿qué pasa si no tenemos diagonales, no sé, 40 puntos? ¿O aún así se dan? Es que va a colocar diagonales, yo creo, sí o sí. Por eso tiene que tener, aunque sea una. Si Casi tú anotas todos una, los sí. diseños tienen diagonales. La casa, los círculos. Y dentro, Que casi todas las formas por eso, tienen dentro de los requisitos, si te están pidiendo marcar las diagonales de color verde, es porque tiene que haber diagonales, ¿ya? Ahora, expliquemos. Profesor, ¿puedo dibujar un dinosaurio? Lo que ustedes quieren, chicos, es del libro y lección. Miren acá, ¿ya? Hoja milimetrada. Sí, es que te Esta es la hoja milimetrada, ¿ya? Y lo vamos a utilizar de la siguiente Usted, manera. profesor, piensa en todo. ¿Usted sabía que nosotros no sabíamos qué era la hoja milimetrada? Sí. Piensa en todo.
Esta es la hoja milimetrada, chicos, ¿ya? Esta que está aquí, donde estoy dibujando la carita feliz, ¿ya? Esa es la hoja milimetrada. ¿Cómo la vamos a utilizar nosotros? De la siguiente manera. Miren el extracto que yo saqué de la hoja milimetrada que está aquí, ¿cierto? ¿Ya? Ese cuadradito que van a utilizar ustedes siempre y cuando tengan esta hoja milimetrada, vamos a tomar que eso que estoy marcando yo, ese que está ahí, va a medir 1 centímetro. Ok, con los cuadrados medianamente chicos. Exacto, ¿cierto? Que la hoja milimetrada tiene muchos cuadraditos, si ustedes se dan cuenta. Sí, hay cuadrados en los cuadrados de los cuadrados. Claro, algo así. Entonces, eso lo vamos a determinar como 1 centímetro. ¿Qué quiere decir entonces? Que por cada 1 centímetro ustedes van a ir colocando el eje del plano cartesiano, ¿cierto? Recuerden que el eje es eje X y eje Y, ¿cierto? Eje X y eje Y. Entonces, ¿qué es lo que deben entender? Que la hoja milimetrada, cuando colocan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? Esa es la distancia que tienen que tener, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar que ahí va a estar el 1, o sea, parte del 0, ¿cierto? Después ahí va el 1, ahí va el 2, ahí va el 3, ahí va el 4, ahí va el 5, el 6, etc. Profe, entonces no es ocupando los cuadrados grandes. No, ocupando los cuadritos que están adentro, como yo lo acabo de marcar acá. Ya entendí. ¿Ya? Entonces... Pero eso tiene que ser hasta el 40 nada más. ¿Cómo? No, ahí ustedes lo determinan, porque alguien quizás quiera hacer una iglesia y va a ocupar algo súper grande hacia arriba. Entonces, mis exigencias que le estoy diciendo a ustedes son las que acabo de decir. Ya, la que dije anteriormente, que hablaba de Tomé foto. el color verde, que hablaba de todo eso, ¿cierto? Claro. Ahora, chiquillos, el audio. Ahí sí, Valentina tenía el audio activado. Chiquillos, entonces, espero que no hayan dudas en relación a lo que yo quiero pedir, ¿cierto? Obviamente, hoy día a la noche se va esto a Classroom, ¿cierto? Y ahí van a estar las indicaciones correspondientes, va a estar también el periodo en el cual lo tienen que volver a entregar, ¿cierto? Enviar, ¿cómo se envía? Me tienen que enviar una foto de la hoja milimetrada. Y ahora necesito explicar lo siguiente, chicos. Miren. Profesor, hay una pregunta en el chat de ¿En el chat? Cruz. Ya, vamos a ver la preguntita que tiene Gustavo. Ay, tío, lo puedo hacer con un... Gustavo, puedo hacer un 3, tío, puedo hacerlo con un compañero. Ah, Gustavo, no tengo ningún problema en que lo puedan hacer con un compañero, pero cada uno me tiene que mandar un trabajo con el nombre de cada uno, ¿ya? Eso sí, yo no tengo problema en que se puedan tener... el trabajo, pueden hacer el trabajo, pueden ser las mismas cosas, pero tienen que cambiarlo por separado. Claro, ahora no, que sean trabajos distintos, pueden trabajar juntos, se pueden ayudar, pero tienen que ser trabajos distintos, ¿ya? Lo otro, Gael, podemos hablar y preguntarle cuánto. claro, se pueden juntar en una reunión Zoom, ¿ya? Y exacto, se pueden ayudar, sí, pero... normalmente hacemos reunión Zoom con Gustavo y con Joaquín. Por eso, pero tienen que ser figuras distintas, cada uno una figura distinta. Lo otro, mira, acá hay otra pregunta. Tío, ¿la hoja milimetrada se puede imprimir? Se imprime ahora. Generalmente en los negocios que están por ahí cerca de las casas venden hojas milimetradas. Imprimirla yo creo que también te puede servir, Gael, ya no lo he probado, pero entre tener una hoja de cuaderno y poder imprimir una hoja, prefiero que le impriman una hoja milimetrada. Ya, no hay ningún problema. Ya. Ya, y lo otro, para ir finalizando, les quiero mostrar algo. Profesor, ¿serían cocinas? También Nixon. Hago las figuras, pongo los cuadrados y pongo A, X y X. Ahora, eso es lo que voy a explicar ahora, David. Miren, ¿cómo lo vamos a hacer?
que es lo que necesito que ustedes tomen un poquito de atención aquí. Denme un segundito, solo un segundito, por favor. Ya, vamos a ver si es que podemos trabajar en esta plantilla que tengo acá. Profe, antes Ya, de que ¿ven tenga ahí? que terminar la... ¿Ven ahí la hoja milimetrada? ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve? Sí. Ya, mírenlo cómo van a distribuir la hoja milimetrada, ¿ya? La van a distribuir de la siguiente manera. La parte superior, ¿ya? Hasta más o menos ahí, dependiendo de la figura que ustedes tengan, ¿cierto? La parte superior se va a destinar para mi figura, ¿ya? Aquí ustedes van a hacer el plano cartesiano del primer cuadrante, ¿ya? Y la parte inferior van a colocar el listado de coordenadas, ¿ya? Figura, listado de coordenadas. Y en este espacio que está aquí, necesito sus datos. Nombre, curso, profesor, fecha, ¿ya? Y sería, eso es lo que necesito. Eso es la estructura que ustedes tienen que tener. Profesor, una pregunta. Dame un segundo, por favor, ¿ya? Ahora, la figura, por ejemplo, como la que estaba mostrando Damián, por ejemplo, si quiero poner una figura, yo voy a hacer una rapidito, ¿ya? Ya, si quiero poner esa figura, obviamente ustedes tienen reglas, es mucho más fácil para ustedes. Si quiero poner esa figura tiene que estar determinada por el vértice, colocando el vértice, ¿cierto? En el vértice tiene que estar la coordenada, ¿cierto? En el vértice tiene que estar colocada la coordenada, y obviamente con el color que corresponde según las indicaciones. ¿Ya? Y acá abajo, el listado de todas estas coordenadas tiene que ir acá abajito. Y sus nombres, ¿ya? Nada más. Eso es lo que necesito. Y recordar, muy importante, que ese cuadrado que ustedes ven ahí, no va a ser el centímetro, se va a hacer hasta ahí. Recuerden que yo dije que ya, ese va a ser 1, 2, 3, por ejemplo, partimos aquí, 0. En la primera línea que está ahí va a ir el 1, aquí va a ir el 2, ahí va a ir el 3, ¿ya? Y ahí sucesivamente voy a hacer yo mi plano cartesiano, ¿cierto? Entonces ustedes van a colocar, obviamente, la distancia que ustedes estimen conveniente, pero más o menos la proporción que tienen que tener aquí es este espacio para la figura y el espacio chiquitito de abajo para sus datos y listado de coordenadas. ¿Ya, chicos? Ahora, entonces. ahora, no alcanzo a ver, Damián, por la luz, te llega muy fuerte la luz. Profe, antes Claro, de que... claro. Ya, ahora sí. Un Profe, segundito. antes de que termine la clase y todo, yo todavía no me uno al Classroom. ¿Lo puede mandar por el chat, el link? Es que yo no lo tengo. Ahora el tiro ya no puedo, pero sí, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Quinto básico, ¿cierto? Me dejan hablar, Escúchenme, William, por favor, voy a mandarle el link por intermedio de un apoderado al WhatsApp de los apoderados para que se lo envíen al WhatsApp de ustedes. Ya, profe. Ya, chiquillos, de nuevo nos pasamos. Yo dije clase cortito hoy día y mira, siempre es lo mismo. No, ve, profesor, yo le dije, son 46. Vamos a dejar de grabar, ¿ya?